Siempre discutes con todos en el mercado. El mercado municipal es el lugar donde cada día se cruzaban voces, olores y colores. Hervía de vida en una mañana cualquiera. Los puestos de verduras brillaban con tonos verdes y rojos intensos. Los de pescado desprendían un aroma salado y penetrante que se mezclaba con el de las especias, el café recién molido y el pan caliente. Era el corazón palpitante de un barrio que, aunque humilde, mantenía su bullicio como signo de resistencia a la rutina gris. Entre la multitud, sin embargo, había una figura que pasaba casi inadvertida para la mayoría. Una anciana de pasos lentos, espalda encorvada y mirada baja. Vestía una falda oscura descolorida, un suéter con remiendos y un pañuelo gastado que cubría su cabello plateado. En sus manos temblorosas llevaba una bolsa de tela, dentro de la cual apenas se veían un par de frutas y algunas monedas sueltas que tintineaban con cada movimiento. Se llamaba Doña Carmen, aunque pocos en el mercado conocían su nombre verdadero. La mayoría la llamaba la viejita de las monedas, o la abuela que nunca compra más de 1 kilo. Algunos vendedores la trataban con paciencia, pero otros se reían de ella por sus regateos interminables, sin imaginar que detrás de esa apariencia frágil se escondía una historia mucho más grande de lo que cualquiera allí podía concebir. En una de las esquinas más concurridas del mercado se encontraban los llamados muchachos de Chucho, un grupo de hombres corpulentos, tatuados, con cadenas brillantes en el cuello y miradas desafiantes. Se habían adueñado de la plaza poco a poco, cobrando a los vendedores un supuesto impuesto de protección. Todos sabían que eran matones disfrazados de empresarios locales, pero nadie se atrevía a enfrentarlos. Ese día, al ver a doña Carmen caminar con lentitud entre los puestos, los ojos de uno de ellos brillaron con malicia. «¡Miren quién llegó!», gritó con voz burlona que resonó por encima del bullicio. «La jueza del mercado, lista para condenarnos con sus arrugas». Las carcajadas estallaron de inmediato. Otros clientes voltearon la cabeza, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad. Pero nadie intervino. Uno de los matones, alto y de brazos tatuados, se acercó a la anciana y le bloqueó el paso con gesto arrogante. «Abuela, aquí hay reglas. Si quiere comprar en este puesto, primero tiene que pagar el impuesto». Doña Carmen levantó lentamente la vista. Su mirada, cansada pero firme, se encontró con la del hombre. «¿Impuesto?», preguntó con voz serena. «¿De qué hablas, hijo?». El matón sonrió con crueldad. «Del impuesto del mercado. Aquí la ley no la pone el gobierno ni la policía, la ponemos nosotros, y si no paga, no compra nada». Las risas de sus compañeros se mezclaron con los murmullos de los clientes. Una joven con una bolsa de pan susurró a su madre. «Pobre señora, ¿por qué siempre se meten con los más débiles?». La madre la hizo callar con un gesto. Nadie quería problemas con esos hombres. Otro de los matones, el más joven del grupo, levantó un dedo como si fuera un juez y, imitando la solemnidad de un tribunal, exclamó: «¡Silencio en la sala! ¡Que hable la acusada!». Los demás rieron a carcajadas. El sarcasmo dolía más que los empujones. Doña Carmen respiró hondo. Había escuchado esa palabra, acusada, miles de veces en su vida, pero siempre en otro contexto, en una sala de mármol, con expedientes sobre su mesa y con el poder de dictar sentencias que podían cambiar destinos. Hoy, sin embargo, la escuchaba como burla, lanzada por hombres que no tenían idea de a quién se dirigían. El matón más cercano la empujó levemente en el hombro. «Vamos, abuela, pague el impuesto o no come hoy. Así es la ley aquí». Los ojos de la anciana se encendieron con un destello inesperado. Su voz, aunque baja, sonó clara y cortante. «La ley. ¿De verdad sabes lo que significa esa palabra?». Un silencio incómodo se extendió por un segundo. Algunos de los presentes, sorprendidos por el tono firme, se quedaron expectantes. Pero el grupo de hombres pronto rompió la tensión con nuevas carcajadas. «¡Oh, miren!», gritó uno de ellos. «La filósofa del mercado nos quiere dar clases de derecho». La burla provocó risas, pero algo en el ambiente había cambiado.
La anciana no parecía intimidada. Su postura, aunque frágil, transmitía una autoridad invisible que los demás no supieron interpretar. Un vendedor de verduras, que conocía a doña Carmen desde hacía años, observaba en silencio. Sabía que aquella mujer no era común. Aunque vivía sola, sin familia cercana, siempre mantenía un aire de dignidad que no coincidía con su aspecto humilde. Nunca supo de dónde venía, pero había oído rumores de que había trabajado en la justicia. Mientras tanto, doña Carmen habló de nuevo, con calma. «Hijo, hay leyes que no se escriben en las paredes de un mercado ni se imponen con gritos. Hay leyes que pesan más que la fuerza de los matones, y esas leyes no olvidan». Los hombres fruncieron el ceño. El público murmuraba, intrigado. Nadie entendía de dónde sacaba aquella anciana tanta serenidad. Uno de los clientes, un hombre joven con gafas, sacó el móvil para grabar. Presentía que lo que estaba ocurriendo no era una simple discusión de mercado. Algo en la manera de hablar de esa mujer tenía un peso extraño, como si cada palabra llevara años de experiencia y autoridad. Los matones, al darse cuenta de que la multitud comenzaba a prestar más atención, redoblaron sus burlas. «Escúchenla, escúchenla», dijo uno de ellos con voz teatral. «La vieja quiere hablarnos de justicia». «Entonces, que nos juzgue aquí mismo. Vamos, su señoría, dicte sentencia». Las carcajadas resonaron fuerte, pero al mismo tiempo, el eco de aquella palabra, su señoría, parecía pronunciar un destino que ellos desconocían. Porque doña Carmen, en efecto, había sido su señoría. Durante años, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencias que marcaron la historia del país. Había enfrentado a corruptos, políticos poderosos y criminales temidos. Su firma había decidido la libertad o la condena de miles de personas. Y ahora, ironías de la vida, un grupo de matones en un mercado le pedía que hiciera cumplir la ley. Doña Carmen cerró los ojos un instante. En su memoria desfilaron imágenes de toga negra, estrados solemnes y juicios interminables. Recordó los aplausos de algunos y las amenazas de muchos. Recordó también por qué había decidido retirarse y desaparecer en el anonimato. Porque la corrupción se había vuelto demasiado grande y su alma cansada no soportaba más guerras. Pero en ese instante, frente a esas burlas, algo en su interior volvió a despertar. Abrió los ojos y miró directamente al líder del grupo. Sus palabras fueron pocas, pero contundentes. «Hijo, el día que conozcas de verdad lo que significa hacer justicia, recordarás este momento». El silencio fue absoluto. Las risas murieron por unos segundos. Incluso los que la habían despreciado sintieron un escalofrío. Los matones, sin comprender del todo por qué aquella anciana los incomodaba tanto, decidieron apartarla a empujones. «¡Circula, vieja! Aquí mandamos nosotros». Doña Carmen no opuso resistencia. Siguió caminando, con pasos lentos, pero con la mirada en alto. Lo que nadie sospechaba era que esas palabras, dichas con serenidad en medio de un mercado vulgar, serían el inicio de un desenlace que sacudiría no solo a esos hombres, sino a toda la ciudad. Porque la justicia, aunque parezca dormida, siempre encuentra la manera de regresar. El mercado volvió a su bullicio habitual, pero algo en el aire había cambiado. La escena de la anciana enfrentando con calma las burlas de los matones se quedó grabada en las miradas de quienes la presenciaron. Algunos lo tomaron como una anécdota curiosa, otros como una locura de una vieja testaruda. Sin embargo, unos pocos sintieron que había algo distinto en aquella mujer, una fuerza silenciosa, una dignidad que desentomaba con su ropa raída y sus pasos lentos.
Doña Carmen siguió caminando con su bolsa de frutas como si nada hubiera ocurrido. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, pero su rostro mantenía una serenidad que desconcertaba a cualquiera. Muchos pensaban que era una anciana sin importancia, olvidada por la vida, pero la verdad era muy distinta. Hacía más de 20 años, doña Carmen había ocupado uno de los asientos más altos de la justicia, magistrada de la Corte Suprema. Durante décadas se ganó fama de incorruptible, de dura, de imparcial. No aceptaba sobornos ni presiones políticas. Su voz, pausada pero firme, había dictado sentencias históricas que aún resonaban en los pasillos del poder. En su despacho de mármol, con paredes cubiertas de libros de derecho, había enfrentado a criminales poderosos que llegaban con ejércitos de abogados. Ella, con la calma que la caracterizaba, desmontaba cada argumento hasta dejar expuesta la verdad. Muchos la respetaban, otros la odiaban con la misma intensidad. Había recibido cartas de agradecimiento de ciudadanos comunes, pero también amenazas veladas de grupos mafiosos. Una vez, incluso, dejaron una nota en la puerta de su casa: «La justicia también puede morir». Aquello fue suficiente para que comprendiera que su integridad tenía un precio alto. Los años pasaron y tras una vida dedicada a la ley, doña Carmen decidió retirarse. Su esposo ya había fallecido, sus hijos vivían lejos y ella prefirió el anonimato a la gloria. Se mudó a un barrio humilde, cambió los trajes por ropa sencilla y comenzó a vivir de manera austera, casi invisible. El tiempo y la soledad hicieron su trabajo. La que alguna vez fue temida como su señoría, ahora era vista como una anciana más entre tantas, caminando con paso lento en mercados populares. Y ella no lo corrigió nunca. Prefería la tranquilidad del anonimato al peso de la fama. Pero la memoria de sus años en la corte seguía intacta. Cada palabra de la Constitución, cada artículo de la ley, cada caso que marcó su carrera, todo seguía vivo en su mente. Mientras ella avanzaba por el mercado, en la esquina, los matones comentaban entre carcajadas. «¿La escucharon?», dijo uno riendo. Hablaba como si supiera de leyes de verdad. «Sí, hasta parecía una jueza», bromeó otro, y todos rieron de nuevo. El líder, un hombre robusto de apodo el Gordo Salinas, levantó la mano para que lo escucharan. «Esa vieja se cree lista. Si vuelve a hablar de leyes, la haremos callar. Aquí la única ley es la nuestra». Sus hombres asintieron. No sabían que, con esas palabras, estaban invocando su propia ruina. Elías, un joven vendedor de verduras, había sido testigo de todo. Mientras acomodaba tomates en su puesto, no podía dejar de pensar en la anciana. Algo en su mirada lo había conmovido. No era miedo lo que vio en ella, sino una calma que parecía venir de alguien acostumbrado a enfrentar cosas mucho peores que unos matones de mercado. Cuando doña Carmen pasó frente a su puesto, Elías se inclinó y le dijo en voz baja: «Señora, no les haga caso. No saben lo que dicen». Ella le sonrió con ternura. «No te preocupes, hijo. La ignorancia siempre hace más ruido que la sabiduría». La frase quedó grabada en la mente del muchacho. Esa noche, en su pequeña casa, doña Carmen abrió un viejo baúl de madera. Dentro guardaba recuerdos de su pasado, fotografías en blanco y negro, periódicos amarillentos con titulares como «La jueza Álvarez dicta sentencia histórica» y cartas manuscritas de colegas que la felicitaban por su valentía. Sacó un recorte donde se veía a un grupo de jueces con toga negra. Ella estaba en el centro, con expresión firme, rodeada de ministros y fiscales. Abrió también una carta oficial que aún conservaba el sello dorado de la Corte Suprema. Mientras acariciaba esos papeles, murmuró para sí misma: «Si supieran quién fui, si supieran lo que vi en esas salas». Guardó todo de nuevo y suspiró. Había prometido dejar atrás ese mundo,
pero intuía que la vida estaba a punto de recordarle que los secretos nunca mueren del todo. En el mercado, mientras tanto, los rumores comenzaban a circular. Algunos decían que la anciana hablaba con tanta seguridad que debía haber trabajado en algo importante. Otros lo tomaban como un chiste. Pero los muchachos de Salinas no olvidaban. Y para ellos la burla no era suficiente. Querían dejar claro quién mandaba en el mercado. La próxima vez, dijo Salinas con tono amenazante, la haremos pasar vergüenza de verdad, que todos vean lo que le pasa a quien desafía nuestras reglas. Los hombres rieron y brindaron con botellas baratas. No sabían que estaban declarando la guerra a alguien que conocía mejor que nadie lo que significaba aplicar la ley. Esa mezcla de burla, amenaza y silencio marcó el inicio de un choque inevitable. La anciana que todos creían débil, pronto demostraría que su mayor fuerza no estaba en los músculos ni en el dinero, sino en la experiencia y en la verdad que había defendido toda su vida. El mercado, ese lugar ruidoso y colorido, estaba a punto de convertirse en un escenario de justicia inesperada. Doña Carmen, mientras tanto, dormía en su cama sencilla, sin imaginar que el destino se encargaría de sacarla de la sombra para devolverla una vez más al centro de un juicio. Esta vez, no en un tribunal de mármol, sino en la calle, frente a los ojos de un pueblo cansado de la prepotencia. Y el veredicto que se acercaba no sería fácil de olvidar. La mañana siguiente, el mercado hervía con el mismo bullicio de siempre, pero entre los murmullos flotaba un rumor extraño. Varios comerciantes comentaban lo ocurrido el día anterior. La anciana que había osado desafiar con palabras de hierro a los hombres de Salinas. Algunos lo contaban como un chiste, otros como una advertencia. Pero todos coincidían en algo. Aquella mujer tenía algo diferente. Doña Carmen llegó con su andar lento, como de costumbre, cargando su bolsa de tela. Fingía indiferencia, pero en su interior recordaba cada palabra de la confrontación. Había aprendido a soportar humillaciones, sí, pero lo de ayer removió en ella un viejo instinto, el de no permitir que la injusticia se impusiera sin respuesta. Los matones, al verla, no tardaron en actuar. Salinas, con su corpulencia y voz grave, ordenó a 2 de sus hombres bloquearle el paso. «Miren quién vuelve como si nada», dijo con sorna, «la jueza del mercado». Las risas no se hicieron esperar. Uno de ellos levantó una balanza rota como si fuera un símbolo. «Hoy haremos justicia, su señoría». La multitud comenzó a rodearlos. Los clientes, aunque temerosos, se detenían a mirar. Algo en el aire les decía que ese día no sería como los demás. Salinas se inclinó hacia la anciana y habló en voz baja, pero lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. «Ayer me humillaste delante de mi gente. Eso tiene precio». Doña Carmen lo observó con calma. «No fui yo quien te humilló, hijo. Fue tu propia ignorancia». Un murmullo recorrió al público. Algunos sonrieron en silencio. Otros tragaron saliva. La tensión crecía. El matón dio un paso atrás, furioso, y gritó: «Hoy pagas el impuesto o no compras nada en este mercado, y que todos vean lo que pasa con los que desobedecen». Un silencio se apoderó de la plaza. Doña Carmen miró alrededor. Rostros asustados, vendedores que evitaban su mirada, niños que se escondían detrás de las faldas de sus madres, y de pronto algo dentro de ella se quebró. Recordó tantas veces en las que había dictado sentencia para proteger a los indefensos, para dar voz a los que no la tenían. ¿Por qué callar ahora? Respiró hondo y levantó la voz con una firmeza que resonó en todo el mercado. «Hablan de desobedecer la ley, pues sepan que ustedes son los primeros en violarla». Los presentes abrieron los ojos con sorpresa. Nadie esperaba que aquella anciana hablara con tal fuerza. «Yo viví toda mi vida defendiendo la justicia, y la justicia no se vende ni se cobra en esquinas sucias. La justicia se cumple, aunque a los poderosos les incomode». Los matones se quedaron helados por un instante, pero pronto reaccionaron con burlas para recuperar terreno. «¿Defendiendo la justicia?
se burló uno. Miren a la vieja loca. Seguro trabajó limpiando juzgados y ahora se cree jueza. Las risas se multiplicaron, pero muchos de los presentes ya no las compartían. Algo en la voz de doña Carmen les hacía dudar. Elías, desde su puesto de verduras, gritó: «Déjenla en paz, no tienen derecho a humillarla así». El mercado estalló en murmullos. Por primera vez alguien se atrevía a interponerse. Salinas, molesto por perder control, empujó la bolsa de doña Carmen. Las frutas rodaron por el suelo. El público contuvo el aliento. La anciana se inclinó despacio para recogerlas, y al hacerlo, un pequeño sobre cayó de su bolso. Era viejo, amarillento, con un sello oficial casi borrado. Alguien en la multitud lo recogió, y antes de devolverlo, leyó en voz alta lo que decía: Corte Suprema de Justicia, Archivo Confidencial. El silencio fue absoluto. Los matones se miraron entre sí, confundidos. Los clientes, en cambio, empezaron a murmurar con asombro. ¿Corte Suprema? ¿Qué hace una mujer como ella con algo así? Doña Carmen tomó el sobre con calma y lo guardó de nuevo, pero ya era demasiado tarde. La semilla de la verdad estaba sembrada. Salinas intentó recuperar el control. «Papeles viejos, no significan nada», rugió. «Aquí la única ley es la que yo digo». Pero su voz ya no sonaba tan firme. La multitud lo miraba con recelo. Algunos por primera vez parecían reconocer en la anciana algo más que fragilidad. Doña Carmen lo miró fijamente y dijo con tono sereno, pero devastador: «Hijo, algún día vas a entender que no se puede jugar con la ley frente a quien la sostuvo toda su vida». La tensión alcanzó un punto insoportable. Los matones, heridos en su orgullo, juraron vengarse. El público, dividido entre miedo y respeto, se dispersó lentamente, pero todos llevaban en sus labios la misma pregunta: ¿quién era realmente esa mujer? Doña Carmen regresó a su casa esa noche con el corazón agitado. Sabía que el sobre había despertado sospechas, y también sabía que su anonimato estaba a punto de terminar. La vida le había puesto nuevamente frente al destino, enfrentar la injusticia, aunque ya no estuviera en un tribunal, sino en un mercado olvidado. Y esta vez, la sentencia no sería escrita en papel, sino grabada en la memoria de todos. El rumor del sobre con el sello de la Corte Suprema corrió como pólvora. En cuestión de horas, medio mercado comentaba la escena. La anciana que decía frases firmes, el papel oficial que se le cayó, la forma en que miraba de frente a los hombres de Salinas. Algunos lo tomaron como una casualidad. Otros, en silencio, empezaban a sospechar que esa mujer no era cualquiera. Pero para los matones, aquello había sido un golpe directo al orgullo. Salinas no podía permitir que la gente pensara que una vieja flacucha lo había dejado en ridículo. Esa misma noche, reunió a sus hombres en una bodega detrás del mercado. «Esa anciana ya habló demasiado», gruñó golpeando la mesa. «Si dejamos que siga, la gente empezará a creer que ella manda. Y aquí, el único que manda soy yo». Uno de los hombres, más joven, preguntó con cautela: «¿Y si de verdad fue alguien importante? Ese papel se veía oficial». Salinas lo fulminó con la mirada. «No me importa si fue reina, ministra o lo que sea. Ahora es solo una vieja débil que camina con una bolsa de frutas. Y mañana todos lo sabrán». La mañana siguiente, el mercado amaneció con un aire extraño. Había más gente de lo habitual. La noticia del incidente de la Corte Suprema había traído curiosos. Algunos iban solo a ver qué hacía la anciana. Otros, por puro morbo, querían presenciar cómo los hombres de Salinas restauraban su autoridad. Doña Carmen llegó puntual, como siempre. Vestía su abrigo gastado, con un pañuelo en el cuello. Llevaba la cabeza erguida, aunque en el fondo presentía lo que estaba por venir. No era ingenua. Había visto cómo el poder reacciona cuando se siente amenazado. Al llegar a su puesto habitual, varios de los hombres de Salinas ya le esperaban. El líder estaba sentado sobre una caja de madera con una sonrisa cruel. «Miren quién vino»,
anunció con voz fuerte, para que todos escucharan. «La famosa jueza del mercado». Las risas de sus secuaces estallaron. El público se acercó, formando un círculo. Salinas se levantó y se acercó lentamente a la anciana. «Díganos, doñita, ¿cuál fue su gran cargo? ¿Presidenta? ¿Ministra? ¿O solo limpiaba pisos en algún tribunal y se robó papeles viejos?» La gente murmuró. Algunos se rieron por nerviosismo, otros miraron con incomodidad. Doña Carmen, en silencio, apretó la bolsa contra el pecho. Elías, el joven vendedor de verduras, intentó intervenir, pero dos hombres lo empujaron hacia atrás. «No te metas, muchacho», le gruñeron. «Esto no es asunto tuyo». Elías cayó al suelo y varias personas lo ayudaron a levantarse. El círculo se cerró aún más. Nadie se atrevía a enfrentarse a Salinas. El líder levantó un sobre sucio que había preparado. Era falso, con garabatos imitando un sello oficial. «Miren, señores», dijo mostrándolo en alto. «Aquí está la prueba de lo que esta vieja es, una impostora. Solo guarda papeles viejos para engañar a todos». Los hombres gritaron y aplaudieron como si fuera un espectáculo. El corazón de doña Carmen latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. «No necesitan falsificar pruebas para despreciarme», dijo con voz clara. «Ya lo hacen con sus actos todos los días». Salinas se rió con malicia. «¿La escuchan? Todavía se cree superior. Pues yo digo que hoy mismo la expulsamos del mercado. Nadie más le vende ni le compra nada». El murmullo de la multitud se volvió un rumor inquieto. Algunos dudaban, otros asentían con miedo. En un instante parecía que la anciana quedaría aislada, condenada a caminar sola entre miradas de burla. Elías gritó desesperado: «Esto es injusto, no pueden tratarla así». Salinas lo golpeó en el pecho con la mano abierta, empujándolo de nuevo. «Cállate, mocoso, o terminarás como ella». La tensión era insoportable. Doña Carmen se inclinó lentamente para recoger sus frutas del suelo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Había soportado mucho en silencio, pero ver al joven humillado por defenderla removió algo en su interior. Cuando levantó la vista, su mirada ya no era la de una anciana débil, era la de la jueza que alguna vez dictó sentencia en la sala más alta del país. Con voz firme dijo: «Hoy ustedes creen que ganan porque gritan más fuerte. Pero escuchen bien, la verdad siempre encuentra su camino, y cuando lo haga, no habrá esquina ni mercado que los salve de la justicia». El silencio se hizo pesado. Nadie rió. Incluso algunos de los seguidores de Salinas bajaron la mirada. El líder, furioso, rompió el falso sobre en pedazos y lo tiró al suelo. «¡Basta de discursos! ¡Fuera de aquí!». La multitud quedó dividida. Unos se apartaron, temerosos de quedar marcados como aliados de la anciana. Otros, en silencio, comenzaron a sentir un respeto nuevo hacia ella. Aunque parecía sola, su voz había sembrado dudas. Doña Carmen recogió los pedazos del sobre falso y, sin decir más, se abrió paso entre la gente. Su caminar era lento, pero cada paso resonaba con dignidad. Elías la siguió con la mirada, apretando los puños. Sabía que esa historia no había terminado. Sabía que de alguna manera la verdad saldría a la luz. Esa noche, en la bodega de Salinas, la celebración fue amarga. Sí, habían humillado a la anciana públicamente, pero algo en sus ojos los había desarmado. «No importa», dijo intentando convencerse. «La gente pronto olvidará». Pero no todos estaban tan seguros. Uno de sus hombres murmuró: «Jefe, ¿y si de verdad fue alguien en la corte? Esa mirada no era de cualquiera». Salinas lo cayó con un golpe en la mesa. Pero en el fondo él también lo sentía. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. En su casa, doña Carmen se sentó frente al viejo baúl. Lo abrió una vez más y acarició los documentos auténticos que guardaba allí. Por primera vez en años, sintió que tal vez había llegado el momento de dejar de esconderse.
El ataque en el mercado no solo había expuesto su fragilidad, también había despertado la fuerza que llevaba dormida demasiado tiempo. El juicio aún no había empezado, pero el veredicto se acercaba. El mercado tardó varios días en volver a la normalidad. Sin embargo, la imagen de la anciana recogiendo sus frutas con dignidad mientras era humillada públicamente quedó grabada en todos los presentes. La mayoría eligió el silencio para no enfrentarse a Salinas, pero el murmullo corría de puesto en puesto, como un río subterráneo que no se detiene. Dicen que fue jueza. Tenía un sobre de la Corte Suprema. No hablaba como una anciana común. Cada palabra alimentaba la sospecha. Nadie podía confirmarlo, pero la duda estaba sembrada. Doña Carmen, en su casa, repasaba una y otra vez lo sucedido. Sabía que había cometido un error al dejar caer aquel sobre. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que quizá había llegado el momento de dejar de esconderse. Sacó nuevamente el baúl y lo abrió. Allí estaban sus togas negras, cuidadosamente dobladas, y una caja con medallas y reconocimientos. Entre ellos, brillaba una placa de bronce. Doña Carmen Álvarez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, 1981-1995. Se quedó mirándola largo rato. Sus dedos, temblorosos por la edad, acariciaron las letras grabadas. Recordó los días en que esa placa estaba colgada en la entrada de su despacho, cuando abogados, fiscales y periodistas la llamaban su señoría. El contraste con su presente era brutal. En el mercado apenas la consideraban una vieja pobre. Pero la verdad era mucho más poderosa de lo que cualquiera sospechaba. Una tarde, Elías se apareció en su casa. Llevaba una bolsa de verduras frescas. «Señora, pensé que tal vez le hacían falta», dijo con timidez. Doña Carmen lo invitó a pasar. Su casa era humilde, con muebles viejos pero limpios, y paredes adornadas con fotografías familiares en blanco y negro. El joven miró con curiosidad el baúl abierto. «¿Y eso?», preguntó. Ella lo miró, dudando. Durante años había ocultado su pasado, pero aquel muchacho había arriesgado su integridad por defenderla. Merecía una respuesta. Se levantó y le mostró la placa de bronce. Elías la tomó entre sus manos y leyó en voz alta. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Usted fue magistrada de la Corte Suprema?» Doña Carmen asintió con calma. «Hace mucho tiempo. Ahora solo soy una anciana en un mercado». «Pero esto lo cambia todo», exclamó Elías. «Tiene que decirlo. La gente necesita saberlo». Ella negó con la cabeza. «No, hijo. Si hablo, ellos solo se reirán más. Creerán que invento historias para que me tengan lástima». Elías insistió, pero doña Carmen no cedió. Sin embargo, el joven no pudo guardar silencio. Al día siguiente, en su puesto de verduras, comenzó a contar a algunos clientes lo que había visto con sus propios ojos: la placa de la corte, las fotografías, los documentos. Al principio nadie le creyó, pero Elías hablaba con tanta convicción que poco a poco varios empezaron a preguntarse si, en efecto, la anciana no era quien aparentaba. El rumor se esparció más rápido que nunca. Ahora ya no eran solo habladurías vagas. Había testigos de un objeto real, tangible. Cuando los hombres de Salinas escucharon el rumor, se enfurecieron. «¡Mentiras!», gritó el líder. «No caeremos en ese juego». Pero en el fondo empezaban a preocuparse. La autoridad de Salinas se sostenía en el miedo y en la apariencia de poder absoluto. Si la gente comenzaba a creer que la anciana tenía un pasado de autoridad legítima, ese poder se resquebrajaría. Por eso decidieron organizar un nuevo ataque, más público aún. Querían dejar claro que la voz de la anciana no valía nada, aunque hubiese sido jueza o incluso presidenta. El mercado volvió a ser escenario del enfrentamiento. Esta vez, Salinas llegó acompañado por más hombres, armados con palos
y cadenas. El ambiente se tensó de inmediato. Doña Carmen estaba allí, tranquila, comprando pan. La multitud se apartó para abrir paso a los matones. Bueno, dijo Salinas con tono burlón. Aquí está nuestra jueza fantasma. Dicen que hasta tiene una placa brillante en casa. ¿Verdad, vieja? Las risas estallaron, pero esta vez no fueron tan sólidas. Había rostros serios entre la multitud, ojos que miraban con respeto a la anciana. Doña Carmen lo observó sin miedo. Si lo que buscan es la verdad, pueden venir a mi casa. Ahí guardo todo. El murmullo se volvió ensordecedor. Algunos empezaron a gritar que sí, que mostrara las pruebas. Salinas levantó la mano para calmar el bullicio. «Mentiras», rugió. «Si esa mujer tuviera pruebas, ya las habría mostrado». Elías desde su puesto gritó. «Yo la vi la placa con mis propios ojos». La multitud estalló en exclamaciones. Salinas lo fulminó con la mirada. «¿Y quién te va a creer a ti, mocoso?» Pero ya era tarde. La duda se había convertido en certeza en los corazones de muchos. Doña Carmen respiró profundo. No había planeado exponer nada aún, pero comprendió que el destino le estaba empujando. Con paso lento, sacó de su bolso un documento viejo, con el mismo sello oficial que se le había caído días atrás. Lo levantó en alto para que todos lo vieran. Aquí está una parte de la verdad. No toda, pero suficiente para que entiendan que no hablo en vano. El documento era un reconocimiento firmado por el presidente de la Corte Suprema en su época. Aunque el papel estaba amarillento, el sello dorado brillaba con claridad. El mercado quedó en silencio. Los murmullos se apagaron. El documento era real. Salinas intentó reaccionar. Un papel viejo, nada más. Pero su voz temblaba. Algunos de sus propios hombres comenzaron a mirarlo con desconfianza. Doña Carmen bajó el brazo y guardó el documento. «No necesito convencer a nadie. La verdad se defiende sola». Con esas palabras, se dio media vuelta y siguió caminando entre la multitud. Nadie se atrevió a detenerla. Esa noche, en cada esquina del barrio, no se hablaba de otra cosa. La anciana del mercado no solo tenía un sobre con sello oficial, había mostrado un documento auténtico frente a todos. Ya no era un rumor, ya no era una sospecha, era un hecho. Y aunque aún no habían visto toda la verdad, esa pequeña revelación fue suficiente para encender la chispa de un incendio que nadie podría apagar. Salinas, en su guarida, golpeó la mesa con furia. «Si esa vieja habla otra vez, estamos acabados». Sus hombres guardaron silencio. En el fondo sabían que el poder del miedo se estaba derrumbando. Mientras tanto, doña Carmen miraba por la ventana de su casa. Sabía que había cruzado una línea. Mostrar aquel documento había cambiado todo. Ya no podría volver al anonimato. El pasado había regresado para reclamar su lugar. Y lo que estaba por venir sería aún más grande. Los días posteriores a la revelación del documento fueron turbulentos. El mercado entero parecía dividido en dos bandos, quienes aún temían el poder de Salinas y repetían que la anciana solo era una impostora con suerte, y quienes empezaban a verla con otros ojos, como una figura de respeto que había permanecido oculta demasiado tiempo. Elías, con la energía de la juventud, no dejaba de hablar. En cada esquina repetía lo que había visto en la casa de doña Carmen, la placa de bronce, las fotografías, las medallas.
Gracias a él, cada vez más personas se convencían de que aquella mujer había sido realmente alguien de peso en la justicia. Salinas, al ver cómo su influencia se resquebrajaba, decidió dar un golpe definitivo. Reunió a sus hombres y con rabia contenida anunció: «Si la dejamos, pronto la gente creerá que ella manda aquí. No lo permitiré. Esta semana le daremos una lección que jamás olvidará». Lo que no sabía era que doña Carmen lo esperaba. Durante toda su vida en la corte, había aprendido que los delincuentes, tarde o temprano, siempre repetían el mismo error: la soberbia. Se sentían invencibles y era en ese exceso de confianza donde dejaban cabos sueltos. Sentada en su mesa, con una libreta amarillenta en la mano, comenzó a escribir un plan. No necesitaba armas ni gritos. Su arma siempre había sido la ley, la paciencia y la estrategia. Recordó casos antiguos, mafias enteras desmanteladas gracias a grabaciones, testigos y pequeñas trampas legales. ¿Por qué no ser lo mismo ahora, en el mercado? Al día siguiente, doña Carmen buscó a Elías. «Necesito tu ayuda, hijo, pero debes ser valiente y discreto». El muchacho asintió sin dudar. «Haré lo que sea, señora». Ella le entregó un pequeño dispositivo, una grabadora portátil, de las que aún conservaba de sus años de jueza. «Mañana, cuando ellos me enfrenten, quiero que la enciendas. Graba todo lo que digan, especialmente cuando exijan dinero o se jacten de sus leyes. Sus propias palabras serán su condena». Elías abrió los ojos con asombro. ¿De verdad cree que servirá? Doña Carmen sonrió. «Siempre sirve. Los delincuentes nunca se dan cuenta de cuánto se incriminan a sí mismos». El día pactado, el mercado estaba lleno a reventar. Se corría la voz de que algo grande iba a pasar. La gente, aunque temerosa, no quería perderse el espectáculo. Salinas llegó con paso triunfal, rodeado de su grupo. Su estrategia era simple: exponer a la anciana públicamente, arrancarle una confesión falsa y obligarla a reconocer que nunca había sido jueza. Doña Carmen estaba allí, serena, como si lo hubiera estado esperando. «Bueno, su señoría», dijo Salinas con sorna, «hoy sabremos la verdad. O confiesa que todo es mentira, o este mercado será tu tumba social». El público murmuró nervioso. Elías, escondido entre los puestos, encendió discretamente la grabadora. La anciana levantó la voz, clara y firme. «No necesito confesar nada. Mi vida entera habla por mí. Pero quiero escuchar qué tienen que decir ustedes, los que se autoproclaman dueños de este mercado». La provocación fue directa, y como ella había anticipado, Salinas mordió el anzuelo. «Claro que somos los dueños», gritó golpeándose el pecho. «Nadie compra ni vende aquí sin pagar lo que yo digo. Esa es la única ley que importa». Sus hombres aplaudieron y vitorearon, mientras el público guardaba silencio. Doña Carmen inclinó la cabeza. «Entonces lo admites. Tú y tus hombres imponen reglas ilegales, cobran impuestos falsos y amenazan a la gente». Salinas, cegado por la soberbia, rió a carcajadas. ¿Y qué? ¿Así funciona la vida? ¿O acaso piensa que con su papel viejo va a cambiar algo? Las palabras quedaron grabadas. Elías, con manos temblorosas, controlaba la grabadora desde su bolsillo. La multitud empezaba a agitarse. Algunos, indignados, murmuraban: «Lo dijo él mismo». Sí, lo confesó. Pero Salinas no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su falso espectáculo de poder. Quiso ir más lejos y ordenó a uno de sus hombres: «Quiten sus bolsas y que no compre nada. Así todos verán lo que le pasa a quien no se arrodilla ante mí». El público murmuró de nuevo. La crueldad era evidente. Doña Carmen lo miró directo a los ojos. «Sabes, hijo, la ley tiene una forma curiosa de atrapar a los soberbios. Los deja hablar hasta que ellos mismos se condenan». Salinas se burló, pero su risa sonó vacía. Algo en la mirada de la anciana empezaba a inquietarlo.
Era como si ella supiera más de lo que mostraba. Elías, aprovechando la confusión, corrió hacia un grupo de vecinos y le susurró que tenía todo grabado. Algunos de ellos, valientes por primera vez, decidieron organizarse. «Si tiene pruebas», dijo uno, «no podemos seguir callando». Esa noche, en la casa de doña Carmen, el grupo se reunió en secreto. Eran pocos. Elías, 2 vendedores de fruta, una mujer que tenía una panadería y un par de jóvenes que estaban cansados de pagar las extorsiones. La anciana colocó la grabadora sobre la mesa y presionó play. La voz de Salinas retumbó en la sala. «Claro que somos los dueños. Nadie compra ni vende aquí sin pagar lo que yo digo. Esa es la única ley que importa». Todos se miraron impactados. «Es suficiente para denunciarlo», dijo uno con emoción. Doña Carmen levantó la mano. «No todavía. Debemos esperar el momento justo. Si lo hacemos ahora, él puede comprar silencio, manipular o intimidar. Pero si lo exponemos ante todos, cuando no tenga escapatoria, la justicia será inevitable». Elías, curioso, preguntó, «¿Y cómo lo haremos?». La anciana esbozó una sonrisa que recordaba a la jueza que una vez fue. «Prepararemos una trampa. No lo enfrentaremos con violencia. Lo enfrentaremos con la verdad, delante de todos, donde su poder no pueda salvarlo». En los días siguientes, la tensión en el mercado creció. Doña Carmen siguió caminando con calma, como si nada ocurriera. Pero cada paso era parte de un plan más grande. Dejó caer comentarios estratégicos, frases ambiguas que encendían la curiosidad de la gente. La justicia no duerme, solo espera. Las palabras de un hombre pueden convertirse en su propia sentencia. Pronto el mercado entero estaba expectante. Algo se estaba gestando. Salinas, por su parte, comenzaba a inquietarse. Cada vez que miraba a la anciana, sentía que ella sabía algo que él no. Sus hombres empezaban a cuestionarlo en privado, recordándole sus propias palabras grabadas. La semilla de la duda estaba plantada incluso en su propio círculo. En la penumbra de su habitación, doña Carmen repasaba los documentos auténticos que aún guardaba. El viejo instinto de jueza volvía a despertarse. Sabía que no podía quedarse callada para siempre. Pero también sabía que la justicia, para ser efectiva, debía presentarse en el escenario adecuado, ante el público adecuado. Y ese escenario sería el mercado, el mismo lugar donde la habían humillado. Allí mismo se dictaría la sentencia que pondría fin al reinado del miedo. La trampa estaba lista. Elías y los vecinos fieles aguardaban el momento. La grabación sería su arma, la multitud su jurado, y doña Carmen, una vez más, sería la voz de la justicia. Lo que Salinas no sabía es que el juicio ya había comenzado. El día señalado llegó como una tormenta contenida. Desde temprano, el mercado hervía de murmullos. La gente no solo iba a comprar verduras o pan, todos esperaban lo inevitable. Algo estaba por suceder. Algo que rompería la rutina y pondría a prueba el poder de Salinas. Doña Carmen caminaba con calma entre los puestos, vestida con el mismo abrigo gastado de siempre. Pero en su interior, su corazón latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino la vieja adrenalina que conocía bien. La misma que recorría sus venas cuando presidía un juicio en la Corte Suprema. Elías y el pequeño grupo de vecinos fieles estaban listos. La grabadora descansaba en el bolsillo del joven, cargada con la prueba irrefutable. Habían ensayado una y otra vez cómo lo revelarían. Todo debía suceder frente a todos, sin oportunidad de escape. Salinas llegó al mercado como un rey entrando a su palacio. Sus hombres lo rodeaban, levantando la voz, riando, empujando a quienes se interponían. Quería dejar claro que seguía siendo el amo y señor del lugar. «Atención todos», rugió. «Hoy esta vieja charlatana confesará la verdad». Los murmullos crecieron. La multitud se reunió en círculo, expectante.
Doña Carmen se adelantó despacio, apoyándose en su bastón. Su mirada serena contrastaba con la furia de Salinas. «Aquí estoy», dijo con voz firme. «¿Qué quieres que confiese?» Salinas sonrió con crueldad. «Que nunca fuiste jueza, que todo fue un invento para hacerte respetar, y que este mercado sigue bajo mi control». El público guardó silencio. Era el momento decisivo. Entonces, Elías dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero la convicción era clara. «No es cierto. Yo tengo la prueba de lo que dijo». Sacó la grabadora y presionó play. De inmediato la voz de Salinas retumbó en el aire, amplificado por el silencio de todos. «Claro que somos los dueños. Nadie compra ni vende aquí sin pagar lo que yo digo. Esa es la única ley que importa». El mercado quedó paralizado. Los murmullos estallaron como un trueno. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros miraron incrédulos. Salinas, rojo de furia, intentó reaccionar. «Eso es un truco, una grabación falsa». Pero Elías, con manos firmes, levantó la grabadora. Todos lo escucharon. Su propia voz lo condena. La gente empezó a gritar. ¡Es cierto! ¡Lo dijo él mismo! ¡Nos ha robado durante años! ¡Basta ya de miedo! El círculo se cerró aún más. Los propios hombres de Salinas, confundidos, se miraban entre sí. Algunos retrocedieron, temiendo ser arrastrados en la caída de su líder. Doña Carmen levantó la voz, clara y solemne, como cuando dictaba sentencia. «Aquí está la verdad. El hombre que decía ser la ley ha confesado su crimen, no con mis palabras, sino con las suyas». Salinas, desesperado, trató de imponerse por última vez. «¡Cállense todos! Yo mando aquí, siempre mandaré». Pero su grito resonó vacío. Nadie lo obedeció. La multitud, antes temerosa, ahora se llenaba de valor. Algunos comerciantes comenzaron a empujarlo. Otros exigían que se fuera. Elías, inspirado por el coraje de doña Carmen, gritó con fuerza: «Este mercado ya no te pertenece». Las voces se unieron, formando un coro. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!». Salinas intentó huir, pero la multitud lo rodeó. Ya no era un rey, sino un hombre acorralado. Su mirada, antes soberbia, se llenó de miedo. Doña Carmen se acercó, apoyada en su bastón, y lo miró a los ojos. «Te advertí que la soberbia siempre conduce a la caída. Hoy no te juzga un tribunal de mármol. Hoy te juzga el pueblo al que humillaste». El silencio fue absoluto. Salinas bajó la mirada, derrotado. Sus hombres, viéndolo vencido, se dispersaron poco a poco. Nadie quería hundirse con él. La multitud estalló en aplausos y gritos de victoria. La tensión acumulada durante años se liberó en un instante. Algunos lloraban de alivio, otros abrazaban a doña Carmen como si fuera una heroína. Elías levantó la grabadora como un trofeo. «Aquí está la prueba de que nunca más volveremos a vivir bajo el miedo». Esa noche, el mercado se iluminó con velas improvisadas. Los comerciantes organizaron una pequeña celebración. No había música ni lujo, solo la alegría simple de sentirse libres por primera vez en mucho tiempo. Doña Carmen, sentada en una silla, recibía muestras de gratitud de todos. Un niño se acercó con timidez y le entregó una flor marchita. «Gracias, abuelita, por defendernos». Ella sonrió con ternura, pero en su interior sentía algo más profundo. No solo había defendido al mercado, había recuperado su propia voz, la que creyó perdida al retirarse. Mientras tanto, Salinas se escondía en una bodega abandonada, derrotado, con la mirada perdida. Por primera vez comprendía que su reinado había terminado. Ya no era el temido líder del mercado, sino un hombre común, marcado por la vergüenza de su propia confesión.
La justicia no siempre llega en toga ni en tribunales. A veces llega en forma de grabadora, de voces unidas, de una anciana que se niega a callar. Y en aquel mercado todos lo sabían. El juicio había terminado. La noticia corrió más rápido que el viento. En cuestión de horas, lo ocurrido en el mercado se convirtió en tema de conversación en cada esquina del barrio, en cada mesa de café, en cada hogar. Los vecinos repetían una y otra vez el momento en que la voz de Salinas quedó grabada, el instante en que la multitud, unida, gritó ¡fuera! Doña Carmen, que durante años había vivido en silencio, se convirtió de pronto en símbolo de dignidad. Los niños, que antes la veían como una anciana cualquiera, ahora corrían a saludarla. Los comerciantes la miraban con respeto y agradecimiento. Y los más ancianos, aquellos que habían oído rumores de su pasado, comprendieron que no se trataba de fantasías. Aquella mujer había sido realmente magistrada de la Corte Suprema y aún conservaba la fuerza de su cargo, no en títulos ni en ropas, sino en el espíritu. La vida del mercado cambió. Ya no había hombres cobrando impuestos falsos en cada esquina, ya no había miedo de represalias. La gente volvió a vender y comprar con alegría. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente estaba impregnado de libertad. Elías, el joven verdulero, se convirtió en una especie de héroe juvenil, no por haber derrotado a los matones con la fuerza, sino por su valentía al apoyar a doña Carmen cuando nadie más lo hacía. Los demás vendedores lo felicitaban, y él siempre respondía lo mismo. No fui yo, fue ella. Yo solo la escuché. Una tarde, la comunidad decidió organizar un acto en el mismo mercado. Pusieron una tarima improvisada, colgaron flores y banderines y convocaron a todos. Cuando doña Carmen llegó, sorprendida por la multitud reunida, escuchó al líder del comité vecinal anunciar: «Hoy rendimos homenaje a una mujer que nos enseñó a no callar ante la injusticia, a una mujer que con su ejemplo nos recordó que la ley no se compra ni se vende. Hoy honramos a doña Carmen Álvarez, ex magistrada de la Corte Suprema y siempre jueza de nuestros corazones». Los aplausos resonaron tan fuerte que la anciana sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Subió lentamente a la tarima y con voz entrecortada dijo: «Gracias, hijos. Yo no hice nada extraordinario. Solo recordé lo que siempre he defendido, que nadie debe vivir bajo el miedo». La gente respondió con un aplauso aún mayor, y alguien gritó desde la multitud: «Usted nos devolvió la dignidad». Pero doña Carmen no quería quedarse solo con los elogios. Aprovechó el silencio y habló con firmeza: «No olviden nunca esta lección. Yo no estaría aquí para siempre. Algún día otros intentarán imponer el miedo de nuevo, y entonces les tocará a ustedes levantar la voz, porque la justicia no es un papel ni un cargo, es un compromiso de todos los días». El mensaje caló hondo. Muchos se miraron entre sí, comprendiendo que aquello no era solo un triunfo pasajero, sino el inicio de un cambio más profundo. Mientras tanto, Salinas y sus hombres habían desaparecido del barrio. Algunos decían que huyeron a otra ciudad, otros que se escondían avergonzados. Poco importaba, su reinado había terminado. Y lo más importante, la gente había perdido el miedo. Doña Carmen, ya en la tranquilidad de su casa, abrió el viejo baúl una última vez, sacó la toga negra, la extendió sobre la mesa y la observó bajo la luz tenue de la lámpara. La tocó con cariño, como quien acaricia un recuerdo lejano. «Ya cumpliste tu misión», susurró. «No necesito volver a vestirla, porque la justicia que representabas sigue viva en mí». Doblando la toga con cuidado, la guardó de nuevo. Cerró el baúl, pero no con tristeza, sino con la satisfacción de quien sabe que su legado ha encontrado continuidad en otros. Esa noche soñó con su pasado en la corte. Los juicios,
las miradas expectantes, el golpe del mazo en el estrado. Pero en el sueño no estaba sola. Ahora veía a Elías, a los vecinos, a los niños del mercado, todos levantando la voz juntos, y comprendió que la justicia ya no dependía solo de ella. Había germinado en toda una comunidad. Al despertar, escribió unas líneas en su libreta, como solía hacer cuando redactaba sentencias. La justicia no se mide por la fuerza del más poderoso, sino por la dignidad del más humilde. Nunca subestimes a quien parece débil, porque la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, destruye el orgullo de los soberbios. Guardó la libreta y salió al mercado. Allí la esperaban con sonrisas, con saludos, con el cariño que antes no existía. Por primera vez en muchos años, doña Carmen sintió que pertenecía de nuevo a un lugar. El epílogo de aquella historia no fue escrito en periódicos ni en tribunales. Fue escrito en la memoria de todos los que estuvieron allí, en el mercado donde una anciana se enfrentó al miedo y lo venció con dignidad. Y aunque con el tiempo los detalles se difuminaron, nadie olvidó la lección. Respeta a los demás. Nunca juzgues por las apariencias, porque detrás de lo frágil puede esconderse una fuerza capaz de cambiarlo todo. Así, la figura de doña Carmen se convirtió en leyenda. No como jueza de mármol, sino como la anciana que enseñó a un pueblo a recuperar la justicia con su propia voz.